Él fue comisionado de Educación en Connecticut y se enfrentó al reto sin precedentes de responder a la pandemia del COVID-19 y contribuyó a los esfuerzos para reabrir las escuelas en Connecticut. El secretario Cardona y su departamento le dieron a los distritos escolares guías, autonomía y la supervisión necesaria para garantizar oportunidades equitativas para los estudiantes, dándole prioridad a la salud pública y a las labores de mitigación. Como es la primera vez aquí, primera de muchas, espero, él comenzó su carrera como profesor de primaria, maestro de primaria. Él tiene poco tiempo, así que quizá pueda responder un par de preguntas hoy. Lo dejo con ustedes. Buenas tardes. Como dijo Jen, soy Miguel Cardona. Estamos en un momento crucial en la historia de nuestro país en materia educativa y es un honor ser el secretario de Educación. Mi prioridad en este momento es la reapertura segura de tantas escuelas como sea posible lo antes posible. A tal efecto, hoy notifiqué a los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico de los fondos que van a recibir bajo el Plan de Rescate para Estados Unidos. En total, $122.000 millones para reabrir de manera segura. También me complace decir que estamos asignando otros $10.000 millones para que los estados le den seguimiento a los estudiantes para poder abrir y mantener abiertas nuestras escuelas. Y tercero, me emociona decirles que la semana que viene vamos a tener la cumbre para la reapertura de las escuelas, donde escucharemos de las mejores prácticas en las escuelas para hacer esto de manera rápida y segura. Sabemos que hay muchos ejemplos buenos sobre esto. Los estudiantes aprenden mejor de los estudiantes de los maestros. Me complace que la doctora Jill Biden va a ofrecer declaraciones y la doctora Walensky también estará presente. Así que esto es alentador. Como padre y como educador, sé del valor de la educación en persona. Ustedes saben que no hay sustituto para la educación en persona. Es emocionante reabrir las escuelas y volver a trabajar lo antes posible. ¿Preguntas? Usted ha hablado de los fondos que van a recibir los estados. ¿Cómo se van a asegurar que el dinero se utilice para lo que necesitan las escuelas para reabrir? Es importante usar los fondos para apoyar a nuestros estudiantes, especialmente aquellos que se han visto afectados por esta pandemia. Sabemos que la brecha de oportunidades se ha ampliado, así que es importante comunicarnos con el Departamento de Educación y con el público. Vamos a recibir informes de los estados de cómo van a usar el dinero y esperamos que esto también se dé a conocer públicamente. Ahora que los maestros son elegibles para vacunarse, ¿qué le puede decir usted a estos maestros que se rehúsan a vacunarse? La vacunación es una de esas estrategias que, además de la mitigación, sabemos que permite la reapertura segura de las escuelas. Es fundamental vacunar a tantos como sea posible y estamos promoviendo los beneficios de la vacunación para tener escuelas seguras. El mensaje realmente es que si alguien se puede vacunar, que lo haga, y esa estrategia va a ayudar a mantener abiertas las escuelas. Lo van a hacer obligatorio. En este momento, la vacunación está a disposición de los maestros y me enorgullece que el presidente le haya dado prioridad a los educadores. Si no, las escuelas estarían cerradas por las cuarentenas. Usted habló de $122.000 millones para los estados bajo el Plan de Rescate para Estados Unidos. La Oficina de Presupuesto anticipa que la mayor parte de los fondos no se van a desembolsar sino hasta después de 2021. Unos $67.000 millones del plan de asistencia. La mayor parte de los fondos previamente asignados todavía no se han gastado. Primero, ¿es eso cierto? ¿Y por qué no se ha usado este dinero?
para la reapertura segura de las escuelas. Sabemos que la mayor parte del dinero se está usando en recursos humanos para pagar personal, contratistas. Los servicios también se pagan en el momento en que se prestan y estamos buscando manera de liberar los fondos este mes y sabemos que las escuelas necesitan esos recursos, no solo para reabrir, sino para planificar. Sabemos que cuando los estudiantes regresen van a necesitar más respaldo. Las escuelas tienen que poder atender las necesidades de los estudiantes. Este es un proceso a largo plazo y también estamos planificando para los años por venir. También anunciaron fondos para incrementar las pruebas para las escuelas. ¿Cuán pronto se hará esto? 10.000 millones de dólares del Departamento de Salud y Servicios Sociales. Eso será pronto. Sabemos que esto nos va a ayudar a mantener abiertas las escuelas en el futuro cercano. La meta realmente es que queremos que los estudiantes vuelvan a la escuela en la primavera tan pronto y tan segura como sea posible. Estamos a mediados de marzo. ¿Qué nos puede decir de los esfuerzos del Ejecutivo para que los maestros reciban por lo menos una de las vacunas antes de fin de mes? Muchos estados reconocen la importancia de vacunar a los maestros, no solamente los educadores, sino el personal de apoyo, personal de custodia, los choferes de autobús. Sabemos que esta es una prioridad en muchos estados y, como he dicho antes, es parte de la estrategia para que las escuelas puedan reabrir en forma segura, además de estas estrategias de mitigación. Hoy, el jefe de los CDC decía que querían actualizar los lineamientos de recomendación de distancia social de 6 a 3 pies. Este es uno de los puntos de fricción para muchas escuelas que están tratando de reabrir. ¿Se siente usted frustrado por esta corrección? Para nada. Estamos en medio de una pandemia y sé que el éxito que tuvimos en Connecticut cuando era comisionado de educación fue porque trabajábamos estrechamente con el Departamento de Salud y siempre vamos a escuchar las recomendaciones de los expertos. Reconozco que puede haber cambios y si es así, podremos adaptarnos y trabajar con ellos. Tuvimos éxito porque hemos trabajado estrechamente con ellos y reconocemos que esto nos va a ayudar a abrir las escuelas lo antes posible. Gracias. ¿Esto facilitará la reapertura de las escuelas? Si la recomendación es de 3 pies, eso dará más oportunidades para los estudiantes para volver a la escuela. Respecto a los tiroteos en Atlanta, el presidente ha hablado de combatir la violencia contra asiáticos estadounidenses. ¿Ve el presidente un espacio acá donde tenga que intervenir el gobierno federal para luchar contra la discriminación? Mis condolencias a las familias. Tenemos mucho trabajo que hacer en el ámbito educativo. Tenemos que reabrir las escuelas, tenemos que prepararnos para el futuro que queremos para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Un par de cosas. Quería asegurarme que vieron el anuncio del Departamento del Tesoro. Desde hoy, o para el día de hoy, han desembolsado cerca de 90 millones de dólares en depósitos directos. En total será más de 240.000 millones de dólares después de la promulgación del plan de rescate. Esto es fundamental para el anuncio que era del presidente que la mayor parte del dinero se enviaría en cuestión de 10 días. En cuanto a la violencia contra las mujeres, la legislación está siendo considerada en el Congreso. Este es uno de los puntos que más enorgullece al presidente. El presidente felicita a los representantes que aprobaron el proyecto, la reautorización de la legislación en contra de la violencia hacia las mujeres. Esto es importante para incrementar la seguridad, servicios para sobrevivientes. Esto es una prioridad para el presidente e insta a que el Senado, de manera bipartidista, apruebe cuanto antes la reautorización para que lo pueda promulgar cuanto antes. ¿Hay alguna reacción de la Casa Blanca a que Rusia haya
llamado a consultas a su embajador en Estados Unidos después de todo lo que ha pasado con Rusia? Ciertamente hemos visto esos informes. Nuestro gobierno va a reenfocar la relación con Rusia en comparación con el gobierno anterior. El presidente lo ha mencionado. Se ordenó una investigación. Vamos a ser muy directos en las áreas que nos preocupan. Como saben, hay una revisión que está en marcha. El presidente, hemos anunciado conclusiones de una evaluación de la comunidad de inteligencia sobre el envenenamiento de Alexei Navalny. Hay otras áreas en las que también tenemos preocupaciones. Al mismo tiempo, hay áreas en las que pensamos que podemos colaborar. La firma del Tratado START es un ejemplo de eso. El tema de la proliferación nuclear es un ejemplo. Y pensamos que puede haber oportunidades aquí, pero nuestra relación será diferente. Vamos a ser directos, vamos a hablar en nuestras áreas de inquietud. Y como dijo el presidente anoche, ciertamente Rusia tendrá que responder por las acciones que ha emprendido. Y habrá más de eso pronto. Al presidente le preguntaron anoche si la vicepresidenta era la última persona que se quedaba con él cuando tomaba decisiones. Dijo que la mayoría de las veces sí, en términos prácticos sí. Y también dijo en el contexto de la entrevista que ella estaba viajando por el país. Ayer estuvo en Denver, Colorado, el día anterior en Las Vegas, Nevada. Ella ha estado trabajando intensamente comunicándose con el pueblo estadounidense. Obviamente, cuando está de viaje no es la última persona que se queda con el presidente, por razones prácticas. Pero en general, ciertamente lo es. En cuanto a la situación en la frontera, han pasado 3 semanas desde que le preguntaron por primera vez sobre el acceso de la prensa a estos centros. ¿Por qué no hemos visto imágenes de estos centros? Seguimos comprometidos con esto. Estas instalaciones son supervisadas por el Departamento de Salud y Servicios Sociales, las instalaciones de la Patrulla de Fronteras. Queremos trabajar con ellos para ver qué podemos hacer, respetando la privacidad y obviamente los protocolos de salud que requiere el COVID. Pero aún con eso y las consideraciones de privacidad, ustedes no han dado a conocer imágenes que ustedes pudieran editar si lo desean. Queremos compartir con todos ustedes las estadísticas sobre los niños que cruzan la frontera, lo que estamos haciendo para abrir centros de reclusión, cómo queremos mejorar y agilizar el procesamiento y tratamiento de estos niños. Y estamos comprometidos con la transparencia, pero no tengo una actualización sobre acceso, pero lo apoyamos. Algunos agentes en la frontera dicen que se sienten frustrados de no poder mostrar lo que sucede en la frontera, no pueden llevar a los periodistas, no pueden responder preguntas. Pareciera que hay un velo de secreto aquí. ¿Por qué? Yo no lo describiría de esa manera. Han citado a algunas de estas funcionarios en sus historias, lo apoyamos. Hay una larga tradición de coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, pero nuestra política no es callar a la gente y esa no es nuestra política. ¿Puede explicarnos un poco la decisión del Servicio de Rentas Internas de posponer por un mes el plazo para presentar la declaración de impuestos? Creo que he visto los informes, pero creo que eso no se ha confirmado todavía. Esperemos a que haya una decisión del Servicio de Rentas Internas y cuando así sea, hablaremos de ello. La Casa Blanca o el Departamento de Seguridad Nacional le está dando instrucciones al personal de la Patrulla de Fronteras que nieguen las peticiones de los periodistas de cubrir lo que ocurre en la zona. Yo he visto los reportes, ustedes lo han estado cubriendo. Nosotros apoyamos la coordinación a través del Departamento de Seguridad Nacional y los remito a ellos sobre la logística de acceso para la prensa. Antes nuestros reporteros bajo el gobierno de Trump podían ir a ver lo que pasaba. Ustedes prometieron ser francos y transparentes. Ustedes supervisan el Departamento de Seguridad Nacional. Si ustedes quisieran darle acceso a la prensa, ¿no pueden decirle al departamento que lo haga? Apoyamos plenamente la transparencia y los aliento a hablar con el Departamento de Seguridad Nacional sobre
acceso de la prensa o lo que quieran hacer en la frontera. Una de las mayores críticas a la política de permanecer en México bajo el gobierno de Trump era que esto estaba agobiando los pueblos fronterizos en México, creando situaciones peligrosas para los migrantes. Ahora tienen el mismo problema, aunque rescindieron esa política, estas comunidades siguen agobiadas, el presidente sigue diciendo no vengan. ¿En qué ha variado la situación en México? La situación sigue siendo un reto, en parte porque heredamos un sistema desmantelado que no estaba preparado para procesar solicitudes de asilo. Tenían el programa de permanecer en México, la gente estaba en campamentos que no tenían condiciones. Pero hay nuevos campamentos. Lo que digo es que llevamos 60 días en el gobierno, estamos trabajando para reparar lo que era un sistema que no estaba preparado y desmantelado. Va a tomar tiempo. Nuestra política es que obviamente vamos a seguir trabajando a través del sistema legal. La frontera no está abierta, pero también, como saben, hemos cambiado nuestra política para darle un toque más humanitario y velar por la seguridad de los menores. Eso requiere establecer procesos más efectivos y eficientes en la frontera. Eso toma tiempo. Cada día hacemos mejoras para que el sistema sea más eficiente y efectivo. En cuanto al número de menores no acompañados, ¿le pondrán un límite? Es decir, que debemos devolver a algunos niños en algún momento. Yo no establezco la política. Estoy preguntando cuál es la política del gobierno de Biden. ¿Hay un límite al número de niños que van a ser admitidos? Escuchamos ahora de un promedio de 565 por día. ¿Cuál es la meta? ¿Cuántos van a ser admitidos? Nos estamos concentrando en algunos de los números específicos. Cuando llegamos a la presidencia, había unas 13,000 camas en los albergues del Departamento de Seguridad Nacional. Miles de estas camas quedaron fuera de servicio por el COVID. Se redujo la capacidad. Esto fue lo que dejó el gobierno anterior. Ellos estaban expulsando a niños, familias y adultos viajando individualmente. Decidimos que había un enfoque más humanitario. No había capacidad operativa. El gobierno anterior tampoco consideró otros esfuerzos de mitigación, como el uso de mascarillas, ventilación, formación de subgrupos. Ahora se están revisando estas políticas para agilizar el procesamiento de los menores en los centros de reclusión. Los chicos que llegan a la frontera, vemos si traen algún número de teléfono para llamar a familiares, para establecer el contacto lo antes posible. Esto es lo que estamos haciendo ahora. La política sigue siendo que no vamos a devolver a un menor de 10 años al otro lado de la frontera, como hacía el gobierno anterior. Esa no es nuestra política. Sí, están velando por la seguridad de estos menores de 17 años. No están incentivando a los padres a enviar a estos menores solos porque es su mejor oportunidad de entrar a Estados Unidos. El presidente dijo en la entrevista que este no es el momento de venir a Estados Unidos. No es un viaje seguro para nadie. Y él dijo esto anoche, que ningún padre se las va a jugar todas para ver si su hijo puede o no puede cruzar. Esto es muy peligroso. Muchos de estos niños están huyendo de circunstancias muy difíciles y hay una serie de medidas que podemos tomar y él espera poder trabajar con republicanos y demócratas. Esa es la meta. ¿Y cómo están comunicando ese mensaje? ¿Cómo lo está comunicando el gobierno de Estados Unidos a miles o decenas de miles que están haciendo ya este recorrido tan peligroso? ¿Miles de niños o de familias? Niños, familias, adultos, todos.
Cada vez que un funcionario habla, el secretario Mayorkas hace una entrevista ayer, Roberta Jacobson habló de esto y múltiples funcionarios están hablando con los países, estamos trabajando directamente con ellos a través de los canales en la región. Este no es el momento de venir, la frontera no está abierta. Este es un viaje peligroso, la mayoría de la gente va a ser de vuelta y ese es el mensaje que estamos enviando. Parece que están recibiendo un mensaje mixto, pero dicen, no vengan ahora. El presidente dice, Estados Unidos está estableciendo un sistema. Pueden pedir asilo en sus países. Parece que hay señales encontradas. No vengan ahora, vengan más tarde o no vengan del todo. No hay duda que esto es un asunto complejo. Y lo que queremos es encarar este problema de una manera efectiva, humanitaria, y eso requiere establecer políticas y medidas. Usted mencionaba algo de eso, como es restablecer el programa que le permite a los menores solicitar asilo en sus países de origen. Pronto, no tengo un plazo, pero queremos establecer este programa. Este programa fue suspendido en 2017. Ese es un ejemplo. Queremos edificar sobre eso para asegurarnos que los menores no emprendan este viaje tan peligroso, que hay opciones. Esto va a tomar tiempo, pero las cifras han aumentado desde el año pasado. A menos que trabajemos juntos para encarar las raíces del problema, el presidente habló, por ejemplo, trabajó con el senador Lindsey Graham en un proyecto de ley para conseguir más fondos para encarar las causas de origen del problema. Si no hacemos esto, este ciclo se va a repetir año tras año. Y en cuanto al tema del gobernador Andrew Cuomo en Nueva York, ¿por qué el presidente Biden consideró necesario intervenir diciendo que si se confirmaban estas alegaciones, el gobernador probablemente sería procesado? El presidente respeta el papel de las autoridades y el sistema legal y, como ha dicho, le hicieron una pregunta específica: ¿qué debería pasar si se confirman las alegaciones de estas mujeres? Y él respondió a esa pregunta. En otros gobiernos demócratas decían, no vamos a tocar nada que tenga que ver con el Departamento de Justicia. Él no dijo que esto iba a ocurrir. El proceso seguirá su curso. Hay una investigación en marcha que deberá hacerse con toda agilidad y se determinará cuál habrá de ser el resultado. En cuanto a los tiroteos en Atlanta, ¿ven ustedes la necesidad de que la Casa Blanca y el Ejecutivo designe a alguien para lidiar con la violencia contra asiáticos, aun cuando en este caso pudiera no haber una conexión? ¿Es esto algo que está considerando el presidente? Primero que nada, es importante destacar que el presidente, como hemos actualizado varias cosas hoy, pero hablando de anoche, él habló con el secretario de Justicia, el director del FBI esta mañana, y le están dando seguimiento a la situación. Ustedes hablaban de las autoridades locales que están determinando el móvil de estos sucesos. Tuvieron una conferencia de prensa esta mañana. Eso no cambia el hecho de que esto es un hecho terrible y en términos generales ha habido un repunte, como usted menciona, en ataques y delitos, crímenes de odio y otras circunstancias contra asiático-estadounidenses. Y por eso el presidente habló de esto en su discurso en horario estelar el jueves. Él firmó una orden ejecutiva y hay procesos en marcha del Departamento de Justicia, donde están teniendo conversaciones. Él firmó esta orden ejecutiva
al comienzo de su gestión, y él también le pidió a Susan Rice que tuvieran sesiones para escuchar a la comunidad y determinar las políticas que se deben seguir de aquí en más. También en términos generales se está haciendo una revisión de el extremismo. Esto va a cubrir distintos puntos y será también parte de una estrategia a largo plazo para determinar el impacto en la sociedad. Esto será parte de eso. En cuanto a Corea del Norte y las conversaciones allí, ¿qué es lo que esperan de China en términos de su respuesta sobre Corea del Norte? ¿Piensan que van a reanudarse las pruebas de misiles intercontinentales? Creo que no nos vamos a adelantar al tema de las pruebas. Si deciden hacer pruebas, debo decir que parte de nuestra estrategia en lo que concierne a la desnuclearización de Corea del Norte pasa por la democracia, trabajar con nuestros aliados en la región. Con algunos hemos tenido relaciones encontradas en el pasado. Eso es parte vital de la estrategia. El secretario de Estado, el secretario de Defensa estuvieron en Corea del Sur recientemente, han hablado con los japoneses, aliados vitales para la seguridad en la región y para tener la certeza de que se discute el tema de la situación con Corea del Norte. La estrategia sigue siendo de coordinar y discutir con aliados en la región para determinar cuál será el camino de aquí en más. Y en cuanto a México, México y Canadá también están buscando obtener dosis de la vacuna. Se ha dicho que ellos estarán al tope de la lista. ¿Puede usted confirmar eso? Continúo haciendo esta pregunta. Hay una creciente demanda y el tema de la vacunación es terrible en otros países, especialmente en los países vecinos. ¿Cuál es la estrategia para proveer vacunas al resto del mundo para que, dado que hay un incremento en el número de mutaciones y puede haber consecuencias de no poner la pandemia bajo control? Lo fundamental es vacunar a los estadounidenses. 1.400 personas siguen muriendo cada día en Estados Unidos y estamos en medio de esta guerra contra la pandemia. Hemos vacunado a más gente aquí en el país debido al acceso, suministros, capacidad operativa, más que en cualquier otro país del mundo. Y el presidente, todos queremos contribuir a los esfuerzos de la comunidad mundial. Cualquier decisión que tomemos sobre solicitudes, y las recibimos de todas partes del mundo, vamos a asegurarnos de vacunar cuanto antes al pueblo estadounidense. Sigue siendo nuestra prioridad. Hemos recibido solicitudes de México y de Canadá y esto se está considerando con cuidado, pero no tengo una actualización sobre si esto se va a aprobar o cuándo. En cuanto a los rusos, ¿qué quería decir el presidente cuando le preguntaron, ¿el presidente Putin es un asesino? ¿Era literal o metafórico? No tengo análisis que darle en ese sentido. Rusia está muy molesta con esto. Bueno, él se refirió a una conversación que tuvo con el presidente Putin y en la sinopsis que dimos a conocer, él no se cohibió de expresar sus preocupaciones sobre acciones problemáticas de Rusia. La intervención en las elecciones de 2020, un informe dado a conocer ayer, habla de su participación en el envenenamiento de Alexei Navalny, las noticias sobre recompensas por muerte de soldados estadounidenses. Él no se va a cohibir en sus comunicaciones directas o en público y con todo podemos encontrar formas de trabajar juntos en áreas de interés mutuo, incluyendo la prórroga del Tratado START por 5 años. Eso es diplomacia en acción. Y en cuanto a China, el secretario Blinken y otros
eh, eh, están sacándole el cuerpo a hablar de China y Taiwán. ¿Estados Unidos se ha comprometido públicamente a defender a Taiwán? Creo que no tengo nada nuevo en nuestra política sobre Taiwán en el día de hoy. Obviamente hay múltiples puntos, incluyendo Taiwán, que se van a abordar en estas conversaciones en Anchorage en los próximos 2 días. Y tengo la certeza que el secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional van a interactuar con la prensa después que culminen esas reuniones. Se ha dicho que Moscú va a seguir tratando de influir en las elecciones y la razón es que el Kremlin ha llegado a la conclusión de que es un riesgo manejable. Se están preparando sanciones y el presidente ha tenido un lenguaje bastante fuerte. ¿Cómo van a impedir que Rusia siga interfiriendo en elecciones presidenciales? La relación del presidente y de este gobierno con Rusia será muy diferente de lo que hemos visto en los últimos 4 años. Esto se nota desde la primera conversación con el presidente Putin. El presidente Biden ha dejado en claro que se está respondiendo a múltiples acciones desestabilizadoras de Rusia. Como saben, hemos solicitado evaluaciones de la comunidad de inteligencia en distintas áreas y vamos a responder en las próximas semanas. Esto está en marcha. Debo decir que los rusos han intervenido o han tratado de intervenir en elecciones desde hace muchos años, mucho antes de 2016. Estamos plenamente conscientes de eso. Van a pagar un precio por ello. Como dijo el presidente, no vamos a hacernos de la vista gorda. Hemos visto algo de esto en los últimos años y seguiremos ejerciendo presión en este sentido. Habría una campaña de desinformación, por ejemplo, alegando corrupción de parte del presidente Biden. ¿Cuál es su reacción sobre estas acciones, estos ataques personales de Putin? Bueno, veremos qué sucede. El presidente consideró importante dar a conocer la versión no confidencial de la conversación. La evaluación se hizo bajo el gobierno anterior, evidencia el duro trabajo de los hombres y mujeres del servicio civil. Es importante que la gente del país, los miembros del Congreso, entiendan cuáles son estas acciones y que nuestros adversarios nos quieren dividir, y una estrategia es la de exponer en forma transparente sus tácticas y para que el mundo también esté consciente de eso. Por eso dimos a conocer este informe. En cuanto a la entrevista del presidente, él decía que una persona que gane más de $200,000 verá un incremento significativo en sus impuestos. Para aclarar, ¿hablaba de individuos o de hogares? Porque esto no fue muy claro. El secretario Yellen mencionó hogares, familias. En cuanto a las escuelas, sabemos que están insistiendo en la apertura de las escuelas. ¿Están hablando de 5 días a la semana? Sí. Oh, go ahead, go ahead. I'm very drawn to the green. I'm sorry. Go ahead. And the red and the green, you know. Go ahead. Procede. El presidente dijo en la oficina Oval que no quería hacer una conexión sobre el móvil del suceso en Atlanta, pero en general, ¿por qué el presidente considera que se están incrementando los ataques contra asiáticos estadounidenses? ¿Qué lo lleva a pensar eso? Él quería ser muy claro porque hay una investigación en marcha del FBI y no quería atribuir motivaciones a estos sucesos. El FBI está trabajando en eso. Veremos qué pasa cuando concluya la investigación. Él quiere respetar esta situación.
Creo que no hay duda de alguna de la retórica que vimos bajo el gobierno anterior, hablando del COVID como el virus de Wuhan y cosas parecidas. Y sabemos que esto llevó a percibir a la comunidad estadounidense bajo una luz injusta, dio pie a una creciente amenaza contra asiáticos estadounidenses y estamos viendo esto en todo el país. Antes incluso de los terribles acontecimientos de anoche, el presidente consideró importante discutir esto en su primer discurso en horario estelar y él va a seguir buscando formas de discutir este tema de aquí en más. El presidente dijo que no tenía planes de visitar la frontera. ¿Por qué no? Porque está concentrado en acción, en promover políticas que garanticen que agilizamos el procesamiento en la frontera, que podemos abrir más instalaciones más rápidamente para que estas personas puedan ir cuanto antes a hogares de acogida. El presidente recibió un informe con fotografías del equipo que envió a inspeccionar la zona de la frontera. ¿Y con cuánta frecuencia habla con los funcionarios que están allí? Él recibe partes, a veces es parte de sus informes periódicos. Esto es fundamental para él y él está haciendo preguntas en múltiples reuniones respecto a los avances, buscando ideas creativas para que los niños sean tratados de buena manera y sean colocados en sitios seguros. Hay un reporte que dice que el presidente se opone a la reapertura del centro de reclusión. El Departamento de Salud y Servicios Sociales tiene a su cargo el determinar cuáles son las instalaciones más apropiadas para abrir y se remite a ellos en este sentido. Este ha sido un punto controversial en el pasado. ¿Cuál es la posición del presidente sobre esto? No se ha tomado una decisión. Eso lo hará el Departamento de Salud y Servicios Sociales. No tengo nada que añadir en cuanto a la perspectiva del presidente. En cuanto a lo que dijo el presidente sobre impuestos anoche, dos cosas. ¿Cuándo veremos que haya más ímpetu en esto? ¿Y cuál sería la significación para la gente? Depende de cuánto dinero gane usted. Si usted es multimillonario, tendrá que pagar más que una familia que no gana tanto. Hay propuestas fiscales, él habló de esto en la campaña. Él ha hablado de esto en su entrevista, en parte porque es un tema importante para él, asegurar que la gente pague lo que le corresponde pagar. Él está buscando fondos para continuar con la agenda de reconstruir mejor, pero no tengo un cronograma al respecto. Esto es algo con lo que el presidente ha estado comprometido desde hace mucho y pensamos que pronto sabrán de los siguientes pasos de su agenda, pero esta es una prioridad para él. En la entrevista con ABC, el presidente decía que la democracia está teniendo aprietos para funcionar. ¿Está hablando del Senado o es una preocupación más amplia? Se lo preguntaron en ese contexto, en el contexto de cómo trabajar, cómo promover la agenda del pueblo estadounidense. El presidente es optimista, el presidente considera que hay muchas oportunidades
para republicanos y demócratas para trabajar juntos, que hay un historial de apoyo para estas prioridades, infraestructura, resolver el cáncer, tomar medidas para curar el cáncer, incrementar la competitividad de Estados Unidos. Hay un proyecto de ley en ese sentido. Hay muchas áreas, hasta inmigración. Hay un largo historial de cooperación entre demócratas y republicanos. Él considera que hay oportunidades para trabajar en conjunto, pero él ve que la democracia está teniendo problemas para funcionar y se pregunta por qué no hay republicanos que apoyen un proyecto de ley que cuenta con el respaldo de la mayoría del pueblo estadounidense. Eso no parece como una democracia funcional. Y le preguntaron sobre las tácticas dilatorias, pero hablaba en términos generales. Una pregunta requerida del contexto irlandés. Sé que quieren hacer esto, yo quiero ir a ese viaje. No sé de ningún plan específico de viaje, lo voy a revisar. Él ha mencionado varias veces que el próximo día de San Patricio luciría muy diferente, así que tenemos tiempo. El presidente ha visto estas fotografías dentro de estas instalaciones donde se tienen a estos niños por varios días. Eso es parte de lo que él recibió cuando su equipo regresó. Sabemos que los medios están tratando de obtener imágenes. Yo no he dicho eso. Estas son instalaciones de la patrulla de fronteras. Estos son los centros para recluir niños. Una de las razones por las que el presidente quería tener estos informes es para tener información de primera mano, para asegurar que se limita el tiempo de reclusión de estos niños a unos pocos días, que tengan acceso a expertos médicos, educadores, asesoría legal, e incluso más allá de eso, un aspecto práctico es cuántos de estos niños, cuando cruzan la frontera, vienen con un número de teléfono en el bolsillo para que puedan llamar a ese número y ver si se trata de un familiar que les pueda dar acogida. Él quiere todos los detalles específicos, recibió ese parte que he estado mencionando, he mencionado en las últimas 2 semanas, creo. Él quiere agilizar este proceso, buscar instalaciones adicionales y encontrar maneras de mejorar esa difícil situación en la frontera. Le iba a preguntar al secretario Cardona. El gobierno de Biden está preocupado por el número de familias que está buscando alternativas a la educación pública debido a la pandemia y tienen un plan para alentar a estas personas a volver a la educación pública. Ojalá le hubieran podido hacer esa pregunta. Con gusto le voy a preguntar. Sé que su tiempo era limitado hoy. Fue muy bueno tenerlo aquí. Sé que este último año, siendo madre yo misma, mi hija no pudo comenzar el preescolar este año. Mucha gente ha tenido que tomar otras decisiones, pero puedo hablar más con él sobre cuáles son los planes para alentar a la gente a volver al sistema de educación pública. Esto es muy importante en comunidades de todo el país. Después de la reunión de hoy, ¿habrá otras reuniones internacionales en la agenda del presidente para las próximas semanas? Ciertamente sí. No tengo nada que adelantar en este momento, pero él ya ha tenido múltiples reuniones con sus contrapartes alrededor del mundo. Él tiene mucho interés en la diplomacia y seguirá teniendo reuniones en las próximas semanas y compartiremos los detalles cuando los tengamos. En cuanto a la vacuna del COVID, ¿qué le dice el presidente a los estadounidenses que tienen reservas éticas sobre el uso de algunas de estas vacunas? ¿Puede dar más información? La vacuna de Johnson & Johnson, por ejemplo, vinculada a células
obtenidas de abortos. Hay gente que considera que esto va en contra de su conciencia. El Papa ha hablado de la seguridad y eficacia de las 3 vacunas. El pueblo estadounidense sabe que estas vacunas han sido validadas por expertos para salvar vidas y para devolverle la normalidad al país. Si llegado el otoño las escuelas no han abierto, ¿sería esto inaceptable para el Ejecutivo? Esperamos que las escuelas estén abiertas para el otoño. Hay informes de un número creciente de viajeros en los aeropuertos. ¿Acaso le están diciendo a la gente que no viaje, pero está calando el mensaje? La gente está llenando los aeropuertos. Debemos reiterar que nuestros equipos médicos lo están haciendo lo mismo. No es un mensaje político, es un mensaje de expertos médicos. Los lineamientos no han cambiado en cuanto a limitar viajes comerciales de gente que no se ha vacunado. Hay riesgos para los viajeros. Se ha hablado de esto con frecuencia. Tenemos que reiterar ese mensaje. La gente quiere ver a sus familiares, a sus amigos, pero estamos luchando contra esta pandemia. Sigue muriendo gente en el país. ¿Cómo se va a estructurar la conferencia la semana que viene con el presidente? Creo que no será aquí porque sería muy limitado el espacio. Estamos tratando de determinar si se puede hacer en la Casa Blanca para tener más participantes y para hacer esto de manera transparente. Estamos buscando el sitio y pronto les diremos. El presidente Biden piensa hablar con el presidente Zelensky de Ucrania en el futuro. ¿Tienen alguna actualización en el futuro cercano? No tengo nada que adelantar sobre llamadas a líderes extranjeros. Usualmente esto se anuncia el día antes. Ciertamente habrá conversaciones en el futuro, pero no tengo nada que adelantarles hoy. Y en cuanto a la vacuna, el presidente dijo ayer que Estados Unidos estaba conversando con varios países sobre el tema de las vacunas. En el pasado, ustedes criticaron a Rusia y China por ejercer lo que llamaron la diplomacia de vacunas, diciendo que esto se debería hacer a través de instituciones multilaterales. ¿Descartan ustedes compartir vacunas de manera bilateral? Nuestra crítica era a respuestas sobre si nos preocupaba que las vacunas fueran usadas por Rusia y China como la forma en que ven la asistencia internacional. A veces esto le permite a los países el tener menores estándares en cuanto a libertad de prensa y de expresión. Eso lo hemos visto. Así que esto es algo que nos preocupa. No hemos proporcionado vacunas a ningún país. Tenemos múltiples solicitudes y serán consideradas cuidadosamente. Pero como no hemos llegado a ese punto, no tengo nada que añadir. Usted habló del equipo que fue a la frontera, informó al presidente y le mostró fotografías. Se había hablado de que los miembros de este equipo vendrían a la sala de prensa, diciendo que hay fotografías de ese equipo. ¿Por qué no las dan a conocer? Previamente, ustedes decían que acudiéramos a la patrulla de fronteras. Con gusto los voy a invitar y hablaremos de las fotografías. ¿El equipo volverá a la frontera? ¿O tendrán funcionarios que van a hacer inspecciones periódicas? ¿O esto fue una sola gestión? Creo que habrá otros viajes, pero no tengo ninguno que adelantar. Gracias a todos. Happy St. Patrick's Day. I was saying that if you're a billionaire, you're going to pay more in taxes than somebody making 425, over 400. I was just as an example. Okay. Yeah. Okay. Sorry, I wasn't trying to change the threshold. Yeah, on we you. were just like, oh no. No. I should have used something more,
572 something. Thank you. Thank you.